con Ignacio Albizurri, que es responsable de mercados de Renta Markets. Ignacio, muy buenas y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Negocios Televisión. Muy buenos días, gracias a vosotros. Bueno, como decimos, Ignacio, llevamos casi 3 horas de negociación en el viejo continente, subidas que, bueno, tampoco se puede decir que sean demasiado abultadas, pero bueno, que ya rozan y superan incluso el 2% en algunos casos. Por ejemplo, el CAC 40 de París es el que va liderando dentro del viejo continente esas subidas con un 2,14% exactamente. Y bueno, yo te quería preguntar un poco por la fotografía que nos muestran los mercados financieros y las bolsas europeas en el día de hoy. ¿A qué se deben o a qué podríamos achacar estas subidas? Y si, bueno, tenemos que creer que, bueno, ya la corrección ha pasado a mejor vida, por así decirlo, y que quizá estamos a las puertas de un rally de Navidad. Bueno, el rally de Navidad, estadísticamente, salvo excepciones, suele suceder, pero por un motivo bastante específico, y viene a ser que el volumen se reduce muchísimo, y entonces es muy probable que con poca cantidad de compras el precio suele ser alcistas. Las manos fuertes o los grandes fondos normalmente ya suelen estar con el año cerrado. Sería raro que viésemos grandes movimientos, ya sea digo, por parte de las manos fuertes, índices europeos, incluso en S&P 500, aun estando la situación la que vimos ahora mismo, que parece bastante alentadora. La situación que vemos en los mercados europeos, bueno, el IBEX está un poco más rezagado, no llega al entero de subidas, CAC y DAX están haciéndolo fenomenal. Estamos viendo cómo se pueden alcanzar ciertos niveles de resistencia. Parece que el optimismo parece que ha vuelto en cierto sentido después del pequeño susto que vimos con Omicron, en el cual volvimos a ver los fantasmas del pasado, un poco ya volvemos a una situación que queremos todos olvidar, y lo que sucede es que el mercado está nervioso, y eso sucede cuando vemos los movimientos algo más fuertes de lo que estamos acostumbrados en estos periodos navideños. Luego también es cierto que es algo que hay que tener muy en cuenta, que los patrones en el mercado vienen a ser eventos de alta probabilidad y pequeñas correcciones, y los cines negros, como podemos conocerlos, que son de poca probabilidad y alto impacto, pues parece que ese patrón se está invirtiendo y cada vez tenemos mayores eventos de baja probabilidad, que ahora son de media o alta, con alto impacto. Lo cual lo que sucede es que los mercados están intentando reaccionar o por lo menos prever, y que no te cojan con el pie cambiado en una posición en la que bueno, pues puedes estar mucho tiempo bueno, sufriendo una situación que no has querido verlo, ¿no? Esto también hemos visto cómo los periodos de recuperación de la mayoría de índices bursátiles, incluso de empresas sanas, lo que vimos el año pasado, ha cambiado el patrón. Es decir, las recuperaciones son también bastante fuertes, y eso también nos da alas a pensar que, aunque vengan eventos negativos o pesimistas o situaciones relativamente o potencialmente negativas, la capacidad de reacción de los mercados financieros parece que es algo mejor. Y aunque, bueno, la liquidez sí que es cierto que en general ha disminuido, porque eso es un hecho, que aunque esté inundado el mercado con dólares, incluso con euros, al final lo que sucede es que estamos viendo que en la mayoría de futuros o en ciertos productos está habiendo bueno, unas disminuciones de liquidez que hacen que, bueno, que no se puedan, no se hagan tan fluidos los movimientos. Dentro de muy poquito ya comenzamos con esa ronda de reuniones, por así decirlo, de los bancos centrales. La Reserva Federal y también el Banco Central Europeo se reúnen ahora a principios de diciembre, pues para bueno, reunirse y decidir respecto a política monetaria, teniendo en cuenta que cada vez parece que la nueva variante del coronavirus nos da menos miedo, porque parece ser que es menos grave de lo que en un principio aparentaba y menos grave de lo que han sido otras variantes, como por ejemplo pues puede ser la variante Delta. ¿Qué es lo que podemos esperar en esas reuniones de los bancos centrales, de la Reserva Federal y del BCE? Porque por un lado sí que es cierto que por parte de la Fed sí que se ha dicho por parte de algunos miembros del Comité de Mercado Abierto que estarían estudiando ya acelerar incluso más el ritmo de retirada de estímulos, el ritmo del tapering.
Sí, sí, la verdad es que ellos están en una situación relativamente más optimista y cuando se realizan subidas de tipos o por lo menos estas publicaciones de futuras subidas de tipos, ellos son bastante más sólidos y bueno, como ya hemos visto en los últimos años, hemos visto cómo bueno, lo hacen de un modo más ordenado, está muy programado y en cambio en bueno, la zona de la eurozona el BCE suele ser algo menos organizado y eso bueno, le puede dar algo más de incertidumbre ante las previsiones de los movimientos que pueden hacer. Por este motivo, esperamos y con buenos ojos bueno, que se normalice un poco la situación de tipos que llevamos inmersos desde hace ya no pocos años y esto nos haga pensar a que bueno, pues en ciertos sectores, como puede ser el bancario, pueda haber algo de luz bueno, en una estabilización de su modelo clásico de negocio y que bueno, las economías empiecen a tener bueno, unos ritmos de crecimiento, unas estabilidades mayores de las que hemos visto. Con lo cual habrá que ver cuáles son los plazos que se imponen. En el viejo continente ya sabemos que no suele ser tan claro. En Estados Unidos ya hemos visto cómo prevén con cierta precisión estas subidas y estas retiradas de estímulos y habrá que ver el impacto en su economía de dichos movimientos. Bueno, el sector bancario que citabas, Ignacio, sin duda es uno de los más perjudicados en los últimos años en el IBEX 35 y que puede explicar en parte pues, ese lastre que lleva sufriendo el selectivo también en los últimos años, teniendo en cuenta el fuerte peso que tiene en el índice español el sector bancario. Pero bueno, tiene menos peso el sector que voy a citar ahora, el sector del turismo, pero es cierto que también se ha visto muy castigado, sin duda, teniendo en cuenta pues, que la pandemia realmente pues, ha restringido toda la actividad en el turismo en los últimos meses, sobre todo al principio de la pandemia, y ahora todavía pues, sigue habiendo miedos de que los países europeos, sobre todo, impongan más restricciones a la movilidad y que también este sector vuelva a verse resentido una vez más por ya segundo año consecutivo, segunda Navidad consecutiva. Por lo tanto, la pregunta un poco es ¿qué perspectivas podríamos tener de cara al ejercicio 2022 para el sector turístico que sigue viéndose muy afectado en bolsa? Y, por ejemplo, si nos fijamos en IAG, compañía que, por cierto, hoy está en negativo, es prácticamente la única que está cotizando con caídas, pues bueno, no se ha recuperado ni de lejos pues, de la caída que ha sufrido desde que comenzó la pandemia. Sí, la verdad ha sido uno de los grandes perdedores, también así como el sector bancario, la banca española en general. Lo que comentas del peso en el índice, la verdad es que no está del todo bien distribuido en el sentido de que nos ha arrastrado y nos ha dejado en una zona muy lateral, ¿no? Viendo como otros índices europeos con diferentes pesos estaban haciéndolo mejor, ¿no? Y esto, podemos ver que ahora mismo es que está cotizando el miedo. Hemos visto que no ha cerrado ni siquiera el gap que dejó el otro día. Estamos unos 66 largos en caso de IAG. Y a mí la verdad es que sí que me parece un sector que puede tener mucho recorrido. Ahora mismo está sufriendo muchísimo porque aguantar en estas situaciones para el sector no está siendo nada fácil y en el sentido en el que el mercado pueda ya prever que variantes, sean de la índole que fueran, pueden no restringir o al final es que los países tomen una especie de política común en la cual se normalice un poco la situación en la que estamos viendo del ocio y del consumo, pues ese será un momento en el que podemos apostar o vamos a posicionarnos en IAG. Pero en estos momentos, el gráfico no es, la pinta no es muy alentadora y esto hace que se haya cogido con mucho miedo, ¿eh? Aunque sí que ha habido gente que se ha posicionado viendo estos precios como potenciales mínimos, aunque ya hemos visto que eran mínimos decrecientes, que tampoco es un síntoma técnico, muy bueno para poder posicionarse, pero en un momento dado que ya vean en las perspectivas a nivel de cara al segundo semestre del 2022 y que podamos volver no digo al 100% de la normalidad, sino a un 60% de la normalidad, creo que habrá fuertes compras debido a que veremos cómo el mercado se normalizará y esto hará que vuelvan a confiar los inversores y grandes fondos en acciones de este tipo. Y ya por último, Ignacio, quería también preguntarte en qué sectores concretamente dentro de la renta variable, pero también en qué activos os estáis fijando desde Renta Markets para el año 2022. Bueno, ahí, como creo que habla todo el mercado, en activos inflación, incluso en fondos,
Estamos también muy presentes, bueno, un poco viendo cuál es la tendencia de la ausencia de ciertos productos a nivel global, semiconductores. Vemos cómo a nivel tecnológico sigue estando muy al alza y eso nos hace prever que estos crecimientos que hemos visto en empresas como Nvidia, Intel o AMD, pues van a ser continuados. Y bueno, viendo cómo vamos, el mercado, incluso la demanda está sobrepasando a la oferta, esto nos va a hacer pensar que los precios pueden seguir subiendo, incluso estas empresas se pueden ver beneficiadas con esta situación no tan positiva. Bueno, pues Ignacio Albizurri, responsable de mercados de Renda Markets. Como siempre, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Negocios Televisión. A vosotros, un placer.